Entonces, hemos estado viendo ya de manera muy, muy detallada estas cartas del apóstol Juan. Estas cartas que son 3 en este bloque, más Apocalipsis, más el Evangelio, son 5 libros de su autoría. Pero en estas cartas breves, el apóstol Pablo habla mucho de la vida cristiana, ¿no? En especial se le conoce como el apóstol del amor, ¿no? No es que sea San Valentín, pero es un tema que él suele tratar bastante. Entonces, la semana pasada, el pastor ha tocado el tema del capítulo 2, versículos 4 al 6. Quien le conoce, le obedece y le sigue. Que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero esto sabemos que estamos en él, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y no sé si para ustedes sea tan fuerte esta frase, pero es como un cuchillo que debe entrar en nuestros corazones, porque es desafiante, porque desafía toda nuestra vida, porque nos deja sin defensa. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. Me acuerdo que mucho es ven a veces antes el alemán que estaba con nosotros. Este era su pasaje favorito cuando algo nos observaba, ¿no? Y le tratábamos de debatir, pero ¿por qué esto? Las dinámicas de los jóvenes, esto. No, el que permanece en él debe andar como él. Y cuando hay dinámicas, ¿no? Y nos dejaba a veces así sin palabras. Pero más que lo externo, esto confronta lo interno de nuestras vidas. Entonces, hemos visto acerca de esto, hemos visto acerca del amor, hemos visto la evidencia, la santidad de Jesús, su mansedumbre, todas sus características, ¿no? Su tiempo de oración, su meditación en la palabra de Dios, su asistencia en la sinagoga, su piedad, su sabiduría, su sobriedad, o dominio propio, su verdad, su obediencia. Hay un librito, me parece que es de Jay Dennis, que se llama Los hábitos de Jesús. Y ahí narra acerca de todo eso, como el hábito de tomarse tiempos solos con el Señor, su hábito de orar, su hábito de escuchar, su hábito de estudiar la Biblia. Es un librito así que nos detalla mucho también lo que las hermanas mencionan, porque está basado en las cartas de Juan. Entonces, hoy vamos a ver ya la lección 5, que es un mandamiento nuevo para diferentes destinatarios. En el Antiguo Testamento hay un promedio de 613 reglas y regulaciones. Imagínense, o sea, no son los 10 mandamientos, es el resumen, lo conciso que Dios le da a Moisés en el Sinaí, pero luego hay toda una serie de reglas y regulaciones, se dice a lo que Dios dice, haz esto y no hagas esto. En total hay 613 en la ley mosaica. En nuestra ley peruana hay un total de 20,000, más de 20,000 reglas y regulaciones. Porque no solamente se ve las leyes, sino que hay normas, diferentes manuales, organizaciones, en fin, demasiado, ¿no? Dice que mientras más leyes tenemos, más tedioso se hace la justicia. Bueno, ellos tenían 603, pero se resumen en 10. En una ocasión, al Señor le preguntaron, ¿en qué resumes la ley y los profetas? ¿Se acuerdan qué les dice? En dos cosas. Primero, a ver qué es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso está en Mateo 22, versículos 37 al 39, la segunda, ¿no? Y de esto nos habla, de esa segunda parte, nos habla esta lección. Ya hemos leído los versículos 7 al 14, pero vamos a tal vez verlos más con detalle, esta parte del libro del apóstol Juan. Entonces vamos a tener nuestro manual abierto y también nuestra Biblia abierta. Ya. Entonces, primero vamos con la palabra del Señor. Hoy esto también nos va a desafiar en cuanto a cómo son, por ejemplo, nuestros estudios bíblicos, ¿no?
porque el permanecer en su palabra nos va a hablar acerca de eso. Dice, siempre es bueno ver el destinatario, ¿no? Entonces está hablando en un contexto cristiano. Estas cosas os escribo, pues el propósito de su carta. Eso no. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, versículo 7, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Para cierto sector, se dice de la crítica bíblica, inclusive ya entrando en algunos que se desvían un poco, hay una discrepancia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Inclusive, algunos ateos o agnósticos dicen, me cae bien el Dios del Nuevo Testamento, pero no me cae el del Antiguo. Dicen, ¿no? Porque el del Antiguo es intransigente, es malo, hace llover fuego, manda un diluvio. En cambio, en el Nuevo, manda a su hijo a morir por los demás. Entonces, como que quieren quedarse con una porción, ¿no? Hay esto dentro de esos sectores. Pero Juan, conocedor del Antiguo Testamento, también nos va a decir que no hay como tal un nuevo, sino que es el mismo antiguo, pero que está con un estándar más alto dado por Jesucristo. Un estándar que se desvía por la cultura judía, dado sus maestros, sus fariseos, y no por la palabra. Desde un principio, el Señor habla del amor de los unos a los otros. A Caín ya le reprocha inclusive, ¿no? Por cómo trataba a su hermano y lo va a encarar. Entonces, hay una armonía entre el Antiguo y Nuevo Testamento y dentro de todo el mandamiento del Señor. Entonces, ese nuevo mandamiento, vamos a ver que está en el. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, versículo 8, que es verdadero en Él y en Cristo y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, tal vez ese velo que cubría el lugar santísimo, la revelación que aún estaba incompleta, el escritor a los Hebreos va a decir que en Cristo tenemos la revelación última y perfecta. Y Pedro también va a decir eso, ¿no? Que tenemos la palabra ya del Señor. Entonces, versículo 9, el que dice que está en la luz, que aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y empieza ahí con el segundo punto de este resumen, ¿no? Fuerte. Entonces, habla acerca del amor entre hermanos. En Cristo, entre hermanos también puede ser de un hogar. El que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es ciego. Y está en riesgo también a dónde va, porque el ciego no sabe a dónde va. Ciego espiritualmente, obviamente. Entonces, está en riesgo también su eternidad. Muchos pueden estar engañados. De esto abunda en la religiosidad. Muchas religiones que hablan de diferentes tipos de cosas, pero no producen un cambio real. ¿Por qué? Porque su nuevo nacimiento solo da Jesús. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y Juan tiene este sello de tratarnos así con cariño, ¿no? Con amor, y de darnos un poco de tranquilidad y seguridad de que como hijos de Dios tenemos esa convicción de que nuestros pecados han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y esto en el manual lo vamos a ver, ¿no? Un poco a detalle, la diferencia en las definiciones de joven o de hijito y de padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, tenemos que descartar que no está hablando de un término cronológico,
sino que está hablando de un término espiritual. Y en el manual lo va a explicar muy bien. Entonces nos vamos al manual, ya siempre vamos a estar también pendiente de la carta, así que tengamos ahí abierto también por si lo vamos a revisar. Está. Ya, entonces, el nuevo mandamiento, dice, no, aparentemente pareciera que hay uno nuevo, pero no, sino que el nuevo es el mismo del antiguo, es el amor al prójimo, está presente desde Génesis, vemos el caso de Caín, ¿no? Está inmerso dentro de los mandamientos, de hecho, el no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, todo eso habla de un vínculo. Los salmos se nos dice que también, salmos y proverbios, se nos dice que salmos habla mucho de nuestra relación con Dios, pero proverbios nos ayuda en la relación entre prójimos. Tiene también ese énfasis entre los dos libros de David y de su hijo Salomón. Entonces, está presente en toda la Biblia este mandamiento del amor los unos a los otros, el amor al prójimo. Es nuevo, dice, no porque no sea conocido, sino por su gradualidad. Y aquí es lo que el Señor dice, comparando un poco a la enseñanza habitual que decía, ¿no? Eso en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 al 7, donde el Señor detalla todo el Sermón del Monte, hace mucho esta referencia, ¿no? Habéis oído, mas yo os digo, ¿no? En Mateo 5. Ajá, desde el 5 en adelante 5. nos 43. habla acerca de esto, ¿no? A ver, ¿dónde está un ejemplo por aquí? Ahí está. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y así hay varios ejemplos que el Señor dice, ¿no? Habéis oído de los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, etc. Entonces, no es que el Antiguo Testamento hubiera estado mal, no es que al Señor se le pasó, no es así, sino que el Antiguo Testamento estaba claro. El problema eran los intérpretes. Moisés permite dar carta de repudio, permite el divorcio por su duro corazón. Ellos ya habían vuelto casi ya un deporte, ¿no? Por cualquier motivo hacerlo injustificadamente, por jurisprudencia, ¿no? Porque ya lo habían hecho otros y porque se podía hacer entonces ya. Y eso no es que la voluntad de Dios haya sido así, lo que el Señor dice, ¿no? No, porque no es que la voluntad de Dios, porque desde un principio Él había que sea varón y mujer hasta que la muerte. Entonces, el Señor lo que hace es aclarar esta mala enseñanza, esta desviación del entendimiento de la ley. Inclusive les dice a los fariseos, ¿no? Que porque eran hipócritas dentro de las muchas cosas, porque prestaban tanta atención a diezmar, dice, el eneldo, el comino, ¿no? Estos condimentos que son polvo, se hacen polvo para la comida o vienen en granos pequeños. Y eran capaces de juntar tan poquito para decir, ¿no? Como que para aliviar sus cargas y para mostrar lo que hacían, pero se habían olvidado de lo céntrico de la ley, la misericordia, la fe, el amor, las cosas lo habían dejado de lado y se ocupaban más del otro. El Señor les dice, era mejor, era bueno hacerlo otro sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Entonces, les aclara eso, pone el estándar. Dice, no codiciarás, pero ya te digo, si es que tú miras con ojos también codiciosos sin llegar al acto, también ya está mal. No matarás, pero si tú odias en tu corazón a tu hermano, ya te has hecho culpable de homicidio. Entonces, pone la vara donde tenía que estar, donde la habían bajado. O sea, la vara estaba ahí,
pero lo habían bajado para hacerlo más digerible, ¿no? Más fácil de llevar humanamente, ¿no? Para que sea más superficial también. Pero el Señor aclara entonces. Entonces, Juan, que está muy cerca del Señor, ha visto estos ejemplos, lo ha escuchado decirle, les ha enseñado y conoce. Entonces, el Señor habla también. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. La parábola del buen samaritano ataca de raíz este problema cultural que tenían los judíos. Porque ellos, dentro de la ley, decían, ¿no?, de que no unáis en yugo desigual. Había habido todo un problema ahí entre las tribus del norte y las tribus del sur. Las del norte se mezclan casi hasta perder su identidad. Las del sur permanecen todavía un poco, pero también caen en la idolatría. Entonces, ya después, cuando pasa este tiempo del cautiverio y el periodo del silencio entre Malaquías a Mateo, el Señor ya está presente y vemos esta enemistad, ¿no? Que no se podían ni ver, dicen, ¿no? Porque entonces los judíos, ¿qué habían hecho? Habían dicho, Dios les ha dicho que no hagan esto y se han mezclado, entonces no los queremos ni ver, y los aborrecían. Y eso no decía la ley, ellos la habían pervertido. Entonces el Señor, cuando habla de esta parábola acerca del prójimo, toca a este personaje, no de manera aleatoria ni antojadiza, sino de una manera precisa, para hablarles en el corazón de que esas personas también son prójimos, también pueden ser hijos de Dios y son iguales a los judíos y ambos necesitan a Dios. Entonces, y este prójimo hace un bien con este judío que había sido asaltado y golpeado. Entonces, ahí nos presenta la definición perfecta de lo que es el prójimo. Pues justamente le preguntan, ¿no?, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor lo revela de manera pedagógica y magistral. Entonces, el Señor ya había dicho antes del amor. El Señor Jesucristo lo repite en sus enseñanzas y lo muestra en su propia vida. Va más allá, inclusive juntándose con personas que socialmente no eran aceptables. Él también les hace un llamado de atención a los fariseos, porque le decían a él que era comelón y bebedor, ¿no? Y amigo de publicanos y prostitutas. Y él les dice, vino Juan, no Juan el apóstol, sino el Bautista, su primo, que vivía, dice, en cuevas, vestía pelo de camello, comía miel y langostas, no se juntaba con nadie, el hombre era perfecto, no había de qué agarrarle, no tenía punto en donde pudiera caer, ¿no? Entonces tampoco lo aceptaban, también lo rechazaban. Y el Señor viene y es muy sociable y lo invitaban y lo vemos en la casa de Zaqueo y vemos que llama a Mateo y se acerca a la samaritana y obra en la vida de María Magdalena. Entonces los fariseos se escandalizan. Dicen, no, pero él les llama, no se han ido uno ni lo otro. Ni este hombre que conforme a la ley era irreprensible, humanamente viéndolo también, no había dónde agarrarlo. Y yo, porque comparto, tampoco. Entonces les llama también la atención ahí. El Señor hacía eso, se acercaba. Tenía esta costumbre de acercarse a las personas. Zaqueo lo ve en el árbol y le dice, iré a cenar a tu casa. A Mateo lo llama también. Llama a Judas inclusive. La mujer es sorprendida en adulterio, es llevada ante él y él se pone a escribir en tierra, no se sabe qué. Y cuando le preguntan y le dicen que si ya pueden proceder al juicio que había dictado Moisés, les dice que empiece a tirar la piedra el que no tiene pecados, ¿no? Se fueron yendo de uno en uno. Tiene ese acto de misericordia, de acercarse, porque él representa la ley, es el dador de la ley y es la encarnación de la ley. Entonces, podemos hacerle caso más a él que a la cultura judía que había sido implantada y que era enseñada en ese tiempo y que lastimosamente, por mucho que apreciemos y valoramos a los judíos, lastimosamente permanecen. Y a su tiempo se darán cuenta, seguramente. Muchos. Entonces,
Eso es cuando el Señor habla acerca del amor a los prójimos. Entonces el creyente está llamado a amar a su hermano, perdón, en la medida que Cristo nos amó. Hasta morir por nosotros, dice, en la cruz. Y no solo eso, sino que en el momento que estaba siendo crucificado, ahí cuando uno es agredido, ahí cuando uno es acorralado, ahí en ese momento, como dice, donde las papas queman, en ese momento difícil, donde nuestro indio salta y donde nuestra carne se manifiesta y donde decimos, y donde damos un golpe en la, decimos, esto es injusto. No, no. En ese momento el Señor, ¿qué hizo? Y todos luchamos con eso, ¿no? Hace poco el internet estaba fallando mucho y los de Claro estaban realmente dando un pésimo servicio y llamé una vez y hasta me respondió uno en tono burlón y me sacó de mis casillas también. Y daba ganas ya hasta de cortar la línea uno mismo con su tijera por la mala atención que dan, ¿no? Y esa reacción siempre está ahí presente en el reclamo que tenemos, ¿no? Y justamente llamé para presentar un reclamo y lo hice en tono de reclamo. Y a veces tenemos esos episodios cuando encontramos a alguien que nos saca de nuestras casillas, alguien que nos critica, como Yuli dice, se le sale el indio. ¿Sí? Yuli es experta en ese tema. Entonces, tenemos colegas, por ejemplo, que nos hacen la vida imposible, que nos tratan de poner el palito. Tenemos familias o familia política ahí, que familiares del esposo y de la esposa, que nunca ha habido amistad y en las reuniones familiares es un acto casi de presencia nada más porque todo es difícil. Entonces tenemos siempre esas situaciones que lidiamos, pero tenemos el ejemplo de Jesucristo en su amor, un ejemplo desafiante, como dice el versículo, ¿no? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, el Señor ya nos da el ejemplo que inclusive en ese momento difícil nos muestra su amor para con los demás y pide al Padre que no les tome en cuenta el pecado porque no sabía lo que hacían. Y encontramos eso en ese ejemplo. Entonces, esto dice, trastorna nuestros pensamientos e ideas acerca sobre el amor. Cómo podemos demostrar a nuestros hermanos inconversos, dándoles comida. Y aquí ponen un ejemplo interesante, ¿no? Que es, toda madre estaría dispuesta a dar su vida por sus hijos, ¿no? Pero por un desconocido, y peor aún, si no lo merece, no daría ni un centavo. Entonces, el Señor va en ese amor a dar su vida por los que inclusive aún no lo merece. Ese ejemplo nos da el Señor. Entonces, estamos llamados a ese mandamiento. Tal vez se podría amar hasta dar mi vida si se tratara de mi hijo, ¿no? Pero si alguien no fuera él, alguien que no lo merece, ahí estamos un poco desafiados. A veces tenemos una cultura cristiana, dice, ¿no? A veces hemos crecido, hemos aprendido y todo esto, pero realmente no tenemos la mente de Cristo, no permanecemos en sus pisadas. Eso tiene que empezar desde un nuevo nacimiento. Si no hay eso, es difícil. A veces llegamos a confundir también, por ejemplo, acá ponen, y siempre lo he pensado y me pareció interesante encontrarlo también aquí, ¿no? Que tenemos el concepto de que humildad es pobreza o escasez, y no siempre es así, porque hay gente muy, muy pobre, muy necesitada, que no es para nada humilde, y que aborrecen, por ejemplo, los del pueblo aborrecen a los de la ciudad, ¿no? Los de provincia aborrecen a los de capital. Entonces, no siempre a veces el tener o no tener nos da la cualidad de humildad. Entonces, ¿en quién podemos encontrar el ejemplo perfecto? Es en Jesucristo también. Entonces, pero esto, como dicen también las hermanas aquí, no se trata también de ser imprudentes, de permitir a veces muchas cosas, a veces en casos de consejería, por ejemplo, de familiar, y al apóstol Pablo también se le presentó, ¿no? Cuando da este mandamiento que dice, mando yo, no el Señor, que si ya no pueden hacer nada, que se separen, porque a paz nos llamó el Señor.
pero después de agotar 1000 veces hasta las lágrimas, hasta lo último, salvar el matrimonio. Pero, por ejemplo, hay casos de violencia donde a veces puede estar en riesgo la vida de la persona. Hay casos donde puede haber el tema de pecado, ¿no? Digamos, si dice, he sido infiel a mi esposa y la verdad que no quiero terminar con mi amante, entonces no va a decir la esposa, no puedo separarme, no va a ser, no va a permitir eso. Entonces, ahora, si hay arrepentimiento, entonces ese es otro tema. Pero si es muy fresco y a veces pasa, ¿no? Simplemente no hay señal de cambio. Y entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, ya, ¿no? Entonces, el amor ahí tendría que estar también guiado por la prudencia y sobre todo por la voluntad del Señor, de lo que Él nos enseña, ¿no? Pero esos son casos ya, digamos, extremos, ¿no? Al final ya es muy difícil de ver, pero se puede llegar a dar. ¿A quiénes dice escribe esta carta Juan, ¿no? Hijitos, a los creyentes, ¿no? Les da seguridad, nos da paz en la salvación que hemos hallado en Cristo. Y hay dos palabras que repiten mucho. A ver, ¿a quiénes dirige? Se recuerdan, a ver, siempre dice a uno y a otro, a uno y a otro. Padres. A padres, padres, ¿sí? Jóvenes. Jóvenes. Y tendríamos la idea de que está hablando a los ancianos de la iglesia, al consistorio y a la SEC. No necesariamente. No está haciendo una división cronológica, sino está viendo un tema claro, un tema de madurez. Padres se refiere a los que pueden tener la madurez espiritual, inclusive llevan el liderazgo o llevan una labor pastoral en la iglesia o ministerial, podría ser, ¿no? Aquellos que ya son estables en su vida espiritual, ¿no? No es que siempre están cayéndose y se alejan de Dios y vuelven ellos, no se puede considerar tanto en la madurez, y tienen la fortaleza en la palabra de Dios, ¿no? Que cuando uno busca consejo, más que sus palabras y su experiencia, dice mi hermano, la palabra de Dios dice esto, y es lo mejor que puedes hacer. Es un cristiano maduro, a veces más allá de la experiencia personal y la sabiduría humana. Y cuando dice jóvenes, curiosamente no contrapone a inmadurez, sino resalta la fortaleza, el vigor, pero no físico. No se trata, cronológicamente sí, ¿no? Hay una fortaleza física desde la adolescencia hasta la primera adultez, que dicen adulto joven, ¿no? A los 35 por ahí. De ahí ya la fortaleza empieza a declinar físicamente, porque los mismos músculos pierden su tono, se dice, ¿no? O sea, su fortaleza. Pero está hablando de una fortaleza aquí espiritual. Y si humanamente el hombre más fuerte, más deportista, por más que se esfuerce mucho y haga tanto ejercicio, no, como dicen, el cuerpo no le da. Ya se habla de Messi, este jugador que está ya en los 33, 34, que ya le quedan 2 años de su mejor nivel, y de ahí va a bajar, por más que se cuide, por más que se entiende, porque físicamente, biológicamente es así, pero espiritualmente no. El hombre de más edad puede ser muy fuerte espiritualmente, porque el ejercicio físico sí permanece en el tiempo, porque ese ejercitarse, como diría Pablo, el haber corrido la carrera hasta la meta final, entonces sí. ¿Y cómo define la fortaleza espiritual? ¿Acaso de echar fuera demonios? ¿Acaso de tener sueños, revelaciones, hablar en lenguas? Curiosamente, no. Define la característica de la fortaleza espiritual, de la juventud espiritual, con una determinación, dice, por vencer al pecado. Eso está ahí en ese último párrafo. Entonces, ese es un joven también espiritual. A veces tenemos la idea de que joven puede ser, el hermano es mayorcito, pero es muy jovial. Sí, pero también muy jovial y también muy fácil de caer en el pecado. Entonces, no es un joven, podría ser un joven emocionalmente, anímicamente, guarda vitalidad, por lo menos en su expresión, ¿no? Pero a veces espiritualmente no refleja lo mismo. Entonces,
Juan aquí nos aclara este tema de la juventud espiritual. Son aquellos que, como diría Daniel, proponen en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel, podríamos decir, nosotros no contaminamos con el pecado, no contaminamos con esto, no contaminamos con lo otro. Ese es un joven también. Entonces, no nos llama a ser solamente padres o maduros y los descarta a los jóvenes, sino que dice, como jóvenes también, estar determinados, comprometidos, fortalecidos en el Señor para luchar contra el pecado. ¿Cómo? Con la armadura de Cristo, ¿no? A ver, ¿cuáles son las piezas de la armadura de Cristo? Cada uno que me dé una pieza. Que no se duerma. Yelmo. La espada. Y a ver, nuestra hermana Adelma dice el yelmo. ¿El yelmo de qué? De la salvación. ¿Y a qué es el yelmo? A ver, en términos más del castellano. A ver, poniendo un ejemplo, por el soldado, cuando iba a la guerra se ponía su casco. Ajá. ¿Para qué? Para protegerse principalmente en un órgano que es vital, el cerebro. Entonces, la palabra del Señor a nosotros también nos da una armadura que es el yelmo de la salvación. Entonces, conocer a nuestro Dios, tener la palabra es lo que nos salva de muchas cosas. Muy bien, entonces está uno ahí, el yelmo de la salvación, que es el casco. A ver, nuestra hermana Esther, ¿qué decía? La espada, que es la palabra de Dios. Amén, la espada, la palabra de Dios. ¿Qué otra arma tenemos? El escudo de la fe. El escudo de la fe. Bueno, el escudo ya no necesitamos ilustrar, ¿no? Es muy, muy práctico en estos días también protegernos, ¿no? Ya, nuestra hermana Lucía, pero su micro está apagado. La coraza de justicia. Ahí está, creo que Mari le ha leído los labios, ha dicho, ¿no? Entonces, ya, Mari dice la coraza. ¿Qué es la coraza? A ver. Lo que protege nuestro Cuerpo. pecho. Ajá. Coraza viene justamente de corazón, ¿no? Que todo el tórax, que es otro órgano vital también, ¿no? Como es mi hermana Adelma, un órgano vital, el segundo órgano vital. Ya. Nuestra hermana Lucía, ¿qué decía? El cinto de verdad. ¿Cómo? El internet creo que está ahí limpiándose. El cinto de verdad. Ah, ya, el cinto de verdad. No, muy bien. Yelmo de la salvación. Ya, el yelmo de la salvación, pero falta otros más. El calzado del Evangelio. Ay, Los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Entonces, y hay uno más, dice por ahí, un arma que no está mencionada en esa porción. El escudo de la fe. Sí, pero El hay escudo otro, de la fe. por ejemplo. Sobre todo la oración. Ahí está. Que no está tan clara ahí, pero sí, la oración también es un arma que tenemos. Entonces, de esa manera podemos ser jóvenes espirituales, haciendo uso de esta armadura de Cristo. Entonces, cuanto el yelmo de la salvación, ¿no? Proteger los pensamientos. Justo ayer o anteayer, creo que cuando compartían estas noticias, varios hermanos decían, ¿no? También cuán importante es la salud mental, nuestros pensamientos, que el Señor guarde nuestros pensamientos, no Amén. demos lugar. A veces el virus puede afectarnos a nivel biológico, pero una preocupación, la ansiedad, una depresión también bajan las defensas. Entonces, a veces por darle estando vueltas, como le diría el Señor a Josué, medita de día y de noche, medita en mi palabra. Entonces pasa algo, Dios mío, a ver, en esto, ¿qué puedo hacer? No hacernos un mundo, sino ponerlo en las manos. Lo que está estudiado en la Biblia, eso, entonces, aplicarlo en este momento. Entonces, ese es un secreto, dicen también, para no dar lugar al estrés y a la depresión, porque dice el estrés es el exceso de preocupación por lo que puede venir. La depresión es el exceso de preocupación por lo que ya ha pasado. Y vivimos así, en el pasado y en el futuro, y se nos escapa el como dice una película para niños, ¿no? De Kung Fu Panda, dice, el presente es un regalo, por eso se llama presente, dice, y a veces no valoramos ese regalo que tenemos del hoy.
Entonces, en eso Juan nos aclara muy bonito en cuanto a ser maduros y a ser jóvenes también. Y por último, habla del permanecer en la palabra, ¿no? Y en esto, mucho a veces hay que ponernos a pensar en cómo lo estamos haciendo. Estaba hablando del tiempo que invertimos, no solamente tiempo, sino también calidad de tiempo que invertimos en el estudio de la palabra de Dios. Porque muchos hacen, y no estoy en contra, pero a veces estudiar o llevar un devocional con el pan diario, con la buena semilla, con cualquier otro, está bien, es bueno, pero es el jugo de papaya que te tomas antes del desayuno. Si te quedas con el juguito, pues posiblemente vas a quedar con hambre, porque sí te ayuda, sí es bueno, pero aún no está el plato fuerte. El devocional, esos escritos, ya alguien ha pasado por algo en su vida de lo cual ha escrito. Entonces es lo que Dios le ha hablado a esa persona. Y no está mal este testimonio también. Pero también Dios nos habla a cada uno de nosotros. Entonces es bueno, si estamos haciendo con el pan diario, con la buena semilla o con cualquier otro devocional, ahora está por Facebook, cada día comparten, ¿no? Iglesias, organizaciones, su devocional. Y está bien, está bien. Pero aparte de eso también dedicarle un tiempo personal a orar, a estudiar un capítulo al día. Si el capítulo es muy extenso, digamos, Salmo 119 no lo van a estudiar en un día porque va a ser muy difícil. De leerlo, puedes leerlo de tirón, pero tomándolo como, ahí sí, ¿no? Pero hay otros capítulos más cortos, usualmente cualquier capítulo, la mayoría, por no decir el 99%, se puede estudiar en un día. Entonces, llevarlo así, ¿no? Llevarlo así, estudiar, subrayar, palabra que no entendemos, ir al diccionario, apuntar ahí que Dios me habla en lo personal, de qué tema está hablando, a quién puedo compartir de este tema, luego en oración poner todo eso en oración también. Eso es un estudio ya realmente de calidad de la palabra del Señor. Y también no solamente a nivel personal, sino aquí toca un tema también que ya lo había escuchado antes, ¿no? Hay cierta, digamos, irresponsabilidad dentro de los padres cristianos en pensar de que solo la escuela dominical es la responsable de darle educación cristiana o bíblica a los hijos. Hay padres que delegan la preparación profesional de sus hijos a una escuela y están ahí hasta 5 o 6 días a la semana, ahora hasta mañana y tarde. Luego a una universidad, donde tiene que estar en cualquier horario, tiene que estar a prácticas, pero delegan solamente a la preparación, a la enseñanza bíblica, a un hermano que lo va a hacer en 1 hora en la escuela dominical, un día a la semana. Entonces, eso es una cuota de irresponsabilidad, ¿no? Porque, algunos ciertas denominaciones, por ejemplo, están en contra. Los bautistas no tienen escuela dominical. Bueno, hay facciones de bautistas, pero hay los bautistas, me parece que del sur, que ellos no están de acuerdo en la escuela dominical, porque dice que eso lo deben hacer los padres todos los días en casa. Bueno, ya tal vez digamos sería muy extremo, ¿no? No tendríamos que caer en el extremo de eliminarlo, ¿no? Está bien también la escuela dominical, pero no dejando, como diría el Señor cuando les dice que diezman el comino, no dejando de lado lo otro también que es muy importante. Entonces, eso habla un poco en esta última porción de que los padres están llamados a enseñar a los hijos la palabra de Dios. Pero esto también de una manera muy sabia, de una manera muy prudente. Y si ya tienen hijos grandes, entonces enseñarle a los hijos a que le enseñen a los nietos, porque a veces lo enseñan de manera condicionada. Si no vas a la iglesia, no. Si es que no me acompañas a la iglesia, entonces no vas a tener tal recompensa, ¿no? Y cuando de niño, muchas veces los controlan como madres. Y están ahí de pequeños porque no tienen otra opción, pero de adolescentes ya hemos visto, ¿no? Esto ya no nos imaginamos, ya no nos pueden contar, eso ya lo hemos visto. Y no solamente en la iglesia, eso es un fenómeno mundial.
de que en la adolescencia y en la juventud hay una fuerte deserción de cristianos o de, digamos, de personas que asisten a la iglesia en Estados Unidos, que tal vez en ese aspecto llevan hasta estadísticas, no sé si era el 75% de deserción, o sea, solo 1 de 4 se quedaba en la escuela, en la iglesia, todos los demás iban al mundo, porque bueno, habría que ver cuántos sí han entregado su vida, ese es otro tema tal vez más complejo, pero a nivel de congregaciones, así, a nivel mundial pierden los que asisten en esa edad, porque ya están como que cansados, entonces ya entra a tallar mucho la educación que se tiene en casa, y a veces mucho de ello es el mal testimonio también que se tiene, la incongruencia que ellos también encuentran en los padres, ¿no? Es como, mamá, ha venido el pastor, y sale el niño, ¿no? Y dice mi mamá que no está. Entonces, ¿qué le puede? Ya después, ¿de qué sirve enseñarle la honestidad, la verdad, si casa está viendo que eso no se practica, ¿no? Entonces, es incongruente. Y va a pesar siempre mucho más el ejemplo de papá y mamá, siempre. Ni siquiera el de Dios. Y eso también yo lo he visto. Uno puede intentar mucho, uno puede querer mucho, pero el ejemplo de papá y mamá siempre va a pesar más. Entonces es una gran responsabilidad y de hecho algo que el Señor un día les va a pedir cuentas a todos y a los que lo serán. Entonces eso es una labor muy de casa. También dificulta bastante el que ambos no sean cristianos. Entonces eso produce en casa una guerra fría. A ver quién tiene la última palabra, a ver a quién dice sí. A veces los niños ya en adolescencia, ya pídele a tu papá, no quieren, entonces a mamá, entonces están ahí peloteándose y es un problema, ¿no? Porque Deuteronomio 6:7, justo ahí nos dice acerca de este mandamiento, un poco antes, ¿no? Dice, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, no se trata también de bombardearlo y de saturarlo de palabras, sino de mostrarle con palabras y con la vida, con amor también. Por ejemplo, en la disciplina a veces que le dan a los hijos, y si lo hacen desde un punto de vista de porque les cansó la paciencia, y luego el niño va a ver o lee, escucha de que el Señor perdonó a los que lo estaban matando en la cruz, va a decir, esto se difiere mucho a lo que mi mamá me hace, ¿no? Y cuando le colmo la paciencia, se desconoce. Entonces, ahí también tiene que haber amor. Ya, hijo, te voy a disciplinar porque esto y por lo otro y porque estás haciendo mal, pero con amor. Entonces, ese tipo de cosas ya es una enseñanza vivencial que se tiene también en casos. Es un reto, pero que el Señor nos llama también a estar. Entonces, en conclusión, ¿qué nos manda el Señor y qué nos indica aquí su apóstol? Amarnos unos a otros. Y eso, justo los domingos en la noche, hemos empezado a ver acerca del tema, edificándonos los unos a los otros. En la Biblia mucho habla, ¿no? Servíos los unos a los otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros, animaos los unos a los otros, soportados los unos a otros. Y como cuando conté, había más de 13, creo, mandamientos así para ayudarnos unos a otros, como hermanos en Cristo y también en los hogares. Entonces, ahí tenemos la lección número 4. Preguntas, a ver, ustedes respondan. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Amarnos los unos a los otros. El amor, ¿no? Amarnos los unos a los otros. Muy bien. ¿A quiénes se refiere cuando dice padres? A los hermanos maduros espiritualmente. Ajá, a la madurez espiritual. Y ahí nos dice, ¿no? A los que tienen estabilidad en su vida espiritual y fortaleza en la palabra de Dios. Muchos de ellos pueden asumir liderazgo y labor ministerial, sí, pero a veces puede haber hermanos que no necesariamente están en un cargo, pero sí tienen la estabilidad y la fortaleza en la palabra de Dios. ¿A quiénes se refiere cuando dice jóvenes? Que han vencido el pecado.
Ujú. fuertes que hayan vencido al maligno. Ajá, aquellos que tienen la determinación y el compromiso de vencer al pecado. Muy bien. Cuando dice jóvenes. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Andar en la luz y como él anduvo. Ujú. Andar como él anduvo y de una manera práctica también invertir tiempo en el Tiempo. estudio de la palabra de Dios de manera personal. No solamente en los estudios que ya tenemos en la iglesia, como de manera colectiva, sino de manera personal, ¿no? Y la quinta pregunta ya es muy personal. ¿Qué aprendiste tú en esta lección? Eso es algo que debemos responder, ¿no? Seguramente va a tener que estar ahí el tema del amor, el tema de la lucha contra el pecado, el tema de la madurez, el tema del hogar. Entonces ya eso es conforme el Señor nos ha enseñado. No sé si hay alguna pregunta, algo, o algún comentario, algún testimonio, algún motivo de oración para ir terminando la parte del estudio.